Empecé a notar cómo mi suegra comenzaba a interferir lentamente en nuestras vidas. Comenzó con manipulación emocional, luego pasó a visitas no deseadas y consejos constantes no solicitados. A pesar de intentar hablarlo con mi esposo, él lo minimizaba, diciendo que solo intentaba ayudar. Debería haberlo sabido, debería haberlo visto venir. Era otra cena familiar de domingo, otra ronda de comentarios pasivo-agresivos de mi suegra Helen. Lo de siempre, ella sentada en la cabecera de la mesa, como si fuera la dueña de la casa, y todos los demás fingiendo en silencio que todo estaba bien. Pero claro, nunca lo estaba. Helen siempre se las arreglaba para crear algún tipo de drama, algún momento en el que pudiera sentirse ofendida, aunque no hubiera ningún motivo real para estarlo. Esta vez, todo comenzó cuando le pedí a Ben, mi esposo, si podía ayudarme con los platos. Nosotros estábamos siendo los anfitriones, y yo había cocinado toda la comida como siempre. Había estado de pie durante horas, y sinceramente necesitaba un descanso. Pero cuando le pregunté a Ben, la voz de Helen cortó el aire. «Oh, claro, vas a pedirle ayuda a Ben. Él ha estado tan ocupado últimamente, y tú aquí tratando de quitarte todo el trabajo de encima mientras lo haces sentir culpable», dijo con una voz cargada de falsa inocencia. «Sabes, está bien. Estoy acostumbrada a ser la que hace todo aquí. Después de todo, parece que nadie más necesita ayuda nunca». Miré a Ben, que se había puesto pálido, claramente incómodo con la dirección que estaba tomando la conversación. «Mamá, ¿solo son los platos?» «No, interrumpió Helen, girándose hacia mí con una expresión de puro martirio. «Está bien, de verdad, lo está. He estado haciendo todo por años, aunque nadie me pregunta cómo me siento, ¿verdad? Todos solo esperan que siga adelante». Pude ver las lágrimas empezar a formarse en sus ojos, la culpa en pleno apogeo. Había estado en esta situación demasiadas veces como para no reconocerlo. Cada vez que hacía esto, era como un juego de manipulación emocional, y yo ya estaba agotada de jugar. Pero Ben, por supuesto, no lo veía de la misma manera. Me lanzó una mirada, una de esas miradas de disculpa, como diciendo, «Por favor, no empeores esto». Tragué mi frustración. «Helen, no quise hacerte sentir así», dije, aunque las palabras se sentían vacías mientras salían de mi boca. «Ben y yo nos encargaremos de los platos. Es solo que he estado cocinando todo el día y me vendría bien algo de ayuda». La mirada de Helen se suavizó, pero apenas. «Sé que haces lo mejor que puedes, Diana, pero es tan difícil, ¿sabes? Siempre termino haciendo todo, y no creo que nadie lo note. Tal vez solo estoy exagerando», asentí con la cabeza, sintiendo el peso de su victimismo colgando sobre la habitación. Y como siempre, Ben suspiró e intentó calmar las cosas. «Yo ayudo, mamá, lo prometo». Diana no lo decía con mala intención. Me quedé ahí, mirando a Helen, con la paciencia colgando de un hilo. El peso emocional de la cena, su constante necesidad de atención, su complejo de mártir. Todo me golpeó de golpe. Quería gritar, quería decir algo, cualquier cosa que le hiciera ver lo absurdo que era todo esto. Pero no lo hice. En su lugar, simplemente sonreí y no dije nada. Actualización 1. El primer año de nuestro matrimonio estuvo lleno de los ajustes típicos. Ben y yo estábamos aprendiendo a convivir, equilibrando nuestros horarios de trabajo y tratando de dividir las responsabilidades del hogar. Tuvimos nuestros altibajos como cualquier pareja, pero éramos fuertes. Nos comunicábamos bien y había un entendimiento mutuo basado en el respeto. Eso fue hasta que empecé a notar un patrón en cómo Helen, mi suegra, comenzaba a entrometerse en nuestras vidas. Al principio fue sutil. Pequeñas cosas que al principio ignoré como molestias menores. Pensé que estaba siendo demasiado sensible. Ben mencionaba cosas que su madre había dicho o hecho, pero siempre las minimizaba. «Solo está tratando de ayudar», decía. O «tiene buenas intenciones, Diana, no sabe cómo pedir ayuda». Pero con el tiempo empecé a notar cómo sus acciones estaban afectando nuestra vida. Comenzó a aparecer sin avisar, pasando por casa en momentos aleatorios sin previo aviso. Y no era solo para visitar, era para tener el control. Siempre había una razón, alguna tarea pequeña que se convertía en horas de conversación, seguidas de culpa por no pasar suficiente tiempo con ella. Empecé a sentir que vivía en estado de alerta constante, intentando manejar nuestras vidas mientras satisfacía sus necesidades emocionales. Recuerdo una tarde, cuando estaba cocinando después de un largo día de trabajo. Ben y yo hemos planeado relajarnos juntos, tal vez ver una película, pero fui interrumpida por la voz de Helen entrando por la puerta. «Pensé en traer unas galletas», dijo, apareciendo en la cocina sin siquiera tocar la puerta. Puso las galletas en la encimera y de inmediato empezó a decirme cómo debería hacer las cosas de otra manera, dando consejos no solicitados sobre todo, desde mis recetas hasta cómo organizaba la cocina. Ben, por supuesto, no dijo nada. Solo sonrió y le ayudó con lo que necesitaba, como si esto fuera lo más normal del mundo. Y yo lo dejé pasar. Al principio. La primera vez que intenté hablar con Ben sobre ello, fui cuidadosa. No quería sonar como si estuviera quejándome, pero ya no podía guardármelo más. Le dije que sentía que su madre estaba sobrepasando los límites, que sentía que intentaba controlar todo lo que hacíamos. «Solo está siendo amable, Diana», repitió. «Te estás alterando por nada». Pero no era nada. Empecé a sentir que me estaba perdiendo a mí misma, que mi identidad como persona dentro de esta relación se estaba desvaneciendo poco a poco.
La presencia constante de Helen en nuestras vidas era asfixiante, y Ben, a pesar de ser un esposo maravilloso en muchos aspectos, se negaba a ver cuánto me estaba afectando. Actualización 2. Con el paso de los meses, el comportamiento de Helen se intensificó. Su constante papel de víctima se volvió más frecuente, más dramático. Ya no podía evitar la verdad. Esto no era solo una peculiaridad de su personalidad. Esto era manipulación. Y lo peor de todo era que Ben no lo veía. Cada vez que intentaba hablar del tema, él defendía a su madre, como si la que estuviera siendo irracional fuera yo. Una noche, había planeado una cena tranquila con Ben. Habíamos estado hablando de ir a la fiesta de unos amigos, pero yo estaba cansada y pensé que una noche en casa sería lo ideal. Ya había cocinado una buena comida, puesto la mesa y estaba a punto de servirnos una copa de vino cuando sonó el timbre. Sabía exactamente quién era. Helen. Pensé en pasar a ver cómo estaban. Dijo, como si no acabara de irrumpir en nuestra casa sin invitación. El rostro de Ben se iluminó al verla, y antes de que pudiera decir nada, ya se había levantado para saludarla, preguntándole si quería quedarse a cenar. Está bien, me dijo con una sonrisa. Mamá solo pasaba a saludar. Le diré que ya íbamos a cenar. Sentí como el estómago se me retorcía. Esto ya no era solo una visita rápida, era una intrusión directa en nuestra noche. Pero en lugar de decir algo, me quedé sentada, furiosa en silencio. Así era ahora nuestro tiempo juntos. Nuestros momentos, nuestro espacio, ya no nos pertenecían. Intenté mantener el ambiente ligero. «Qué gusto verte, Helen», dije, haciendo todo lo posible por mantener un tono neutral. Pero habíamos planeado tener una noche tranquila. La respuesta de Helen fue inmediata, como si estuviera esperando justo ese momento para adoptar su papel de mártir. «Oh, no te preocupes por mí. Estoy feliz de poder pasar tiempo con mi hijo. Ya sabes, es tan raro que lo vea. Supongo que ahora están tan ocupados y no puedo evitar sentirme desplazada. Es difícil ver cómo crece y ya no me necesita». Ben, por supuesto, se lo creyó todo. «Mamá, no eres una carga. Solo estamos tratando de descansar después de una semana agitada. Pero siempre eres bienvenida». La conversación continuó y yo me sentía cada vez más como una extraña en mi propia casa. Y Helen no paró ahí. Mientras servíamos la cena, siguió con su tono de aparente indefensión. «Bueno, Diana, no puedo evitar notar que Ben ha cambiado mucho desde que se casó. Solo intento asegurarme de que no olvide de dónde viene. He pasado por tanto, ¿sabes? Criando a Ben yo sola». Sus palabras me golpearon como una bofetada. Estaba intentando hacerme sentir culpable. Miré a Ben, esperando alguna señal de que entendía lo que estaba ocurriendo. Pero en lugar de eso, sonrió y asintió, completamente ajeno a lo hiriente que estaban siendo las palabras de su madre. Estaba en una encrucijada. Cada vez que intentaba expresar mis sentimientos, me encontraba con resistencia, con defensividad o peor, con culpa. Y todo eso de parte de Ben, la persona en la que más confiaba. Quería enfrentar a Helen, decirle que su comportamiento era tóxico, que su victimismo constante no era una simple forma de ser, sino una forma de control. Pero no podía llegar a Ben, no así. Los días posteriores a esa conversación con Ben estuvieron llenos de una tensión latente. Sabía que él estaba luchando. No esperaba que cambiara de la noche a la mañana, pero el cambio en nuestra dinámica era palpable. Podía ver lo dividido que se sentía. Entre la mujer a la que había apoyado toda su vida y la esposa con la que se había casado, que ahora le pedía que tomara una postura. La culpa que pesaba sobre sus hombros parecía hacerlo encogerse, incluso estando conmigo. Helen, por supuesto, no facilitó nada. Ya había llamado varias veces, intentando manipular la situación, intentando que Ben comenzara a cuestionar su compromiso conmigo. Siempre supo cómo actuar como víctima, su papel favorito, por supuesto. Y ahora estaba utilizando todo su arsenal. Lágrimas, nostalgia, llamadas diarias hablando de lo herida y sola que se sentía, diciendo que no podía creer lo que su hijo le estaba haciendo. Podía escuchar casi con claridad sus suspiros dramáticos, mientras Ben me contaba las últimas llamadas que había recibido de ella. Dijo que la estaba abandonando Diana, me dijo una noche, sentado frente a mí en la mesa. Me dijo que ha pasado por tanto y que no sabe cómo seguir adelante sin mí. No respondí de inmediato. Lo dejé hablar, permitiendo que el peso de sus palabras cayera por sí solo. No estaba equivocado. Sabía que las lágrimas de Helen nunca se acabarían. Eran solo otra forma de manipularlo, de hacerle sentir culpable y responsable de su infelicidad. Y por mucho que quisiera gritar, decirle a Ben cuánto me dolía toda esta situación, sabía que ya no podía hacerlo así. Tenía que mantenerme serena, con la mente clara, por nosotros. «Sé que quieres ayudarla, Ben», dije con voz firme pero tranquila, aunque por dentro hervía. «Pero tú no eres su cuidador, no eres su sistema de apoyo emocional, eres mi esposo. Y no puedo ser la única que intenta mantener este matrimonio mientras ella te aleja de mí cada vez que intentas ponerle límites». El rostro de Ben se suavizó, pero desvió la mirada, sus ojos dirigiéndose hacia la ventana. Sabía que no era fácil para él escucharlo. Su madre siempre había sido su prioridad, y romper con esa dinámica no era solo un reto, era cambiar por completo todo lo que había conocido. «Lo sé», murmuró. «Es solo que no quiero herirla, Diana, pero parece que nunca está feliz. No importa lo que haga, siempre necesita más. Y no sé cómo arreglarlo».
Sus palabras eran sinceras, cargadas de la frustración de años intentando complacer tanto a su madre como a mí. Vi el desgaste que eso había provocado en él, cuánto deseaba mantenernos felices a ambas, pero imposible que se había vuelto esa tarea. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió. Me di cuenta de que no solo estaba luchando por nuestro matrimonio, estaba luchando para que Ben por fin viera la verdad sobre su madre. Sé que no quieres herirla, dije con voz suave, pero Ben, tienes que elegir. No puedes seguir poniendo sus necesidades por encima de las nuestras, especialmente cuando eso nos está rompiendo. Sus ojos se encontraron con los míos y por primera vez en mucho tiempo vi un destello de claridad. Estaba empezando a verlo. De verdad. Estaba comenzando a entender el peso completo de lo que la manipulación de Helen había causado en nuestro matrimonio. Pero aún así había duda en su mirada, miedo de causar un daño irreparable en su relación con ella. «Dime qué hacer, Diana», dijo, con voz suplicante. «No quiero perderte, pero tampoco quiero perderla a ella. ¿Cómo arreglo esto?». Fue la pregunta que había estado esperando, la que me mostró que finalmente estaba listo para asumir su parte de responsabilidad en todo este desastre. Y por primera vez en meses sentí una oleada de esperanza. Esto no era el final. Era el comienzo de algo mejor, algo que había estado pidiendo desde el principio. «Tienes que hablar con ella», le dije con firmeza. «Y tienes que establecer límites claros. Tiene que entender que nuestro matrimonio es lo primero, Ben. Tienes que decirle que, aunque la amas, no puedes seguir sacrificándonos para mantenerla feliz. Esto no es saludable para ninguno de nosotros», asintió lentamente, dejando que el peso de mis palabras calara en él. Podía ver la batalla interna todavía en marcha dentro de él, pero la determinación comenzaba a tomar forma. No iba a dejar que su madre siguiera controlando nuestras vidas. «Hablaré con ella», dijo finalmente con la decisión flotando en el aire. «Lo prometo. Pero no puedo hacerlo solo. Te necesito a mi lado». Y así, todo cambió. Actualización 3. Ben hizo lo que dijo que haría. Habló con Helen. No fue una conversación fácil. Sabía que no lo sería. Pero por primera vez, Ben no permitió que ella lo manipulara. Estableció límites firmes y claros. Le dijo que su relación tenía que cambiar, que no podía seguir permitiéndole hacer demandas emocionales a costa de su matrimonio. Helen no se lo tomó bien. Por supuesto que no. Lloró, me culpó a mí y acusó a Ben de olvidar de dónde venía. Pero Ben se mantuvo firme. Por primera vez, lo vi defender nuestra relación y supe que era un punto de inflexión. No fue perfecto. Todavía había momentos en que Helen intentaba manipularlo, cuando jugaba a la víctima e intentaba arrastrarlo de nuevo a su órbita. Pero Ben mantenía la distancia. Empezó a hacer tiempo para mí sin sentir la necesidad de disculparse o darle explicaciones a su madre. Tuvimos más noches tranquilas juntos, más fines de semana en paz, y poco a poco la tensión en nuestra relación empezó a desaparecer. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Requirió tiempo, paciencia y muchas conversaciones difíciles. Pero aprendimos a comunicarnos mejor, a apoyarnos mutuamente en el reto de establecer límites con su madre. Poco a poco dejé de sentirme una extraña en mi propio matrimonio. Poco a poco, Ben y yo volvimos a ser un equipo. Helen seguía intentando manipular la situación. Llamaba molesta por cosas triviales, tratando de atraer de nuevo a Ben con culpa. Pero esta vez, Ben no cedía, la tranquilizaba, pero dejaba claro que nuestro matrimonio era la prioridad. Y poco a poco Helen empezó a aceptar la nueva realidad. Y yo aprendí a defenderme. Aprendí que establecer límites no solo protegía mi matrimonio, sino también mi bienestar. Aprendí que amar no significa sacrificarlo todo por otra persona, especialmente si esa relación es tóxica. Y lo más importante, aprendí que yo tenía el poder de elegir mi felicidad. Mirando atrás me doy cuenta de que lo más difícil no fue enfrentarme a Helen, fue defenderme a mí misma. Pero al hacerlo encontré una fuerza que no sabía que tenía. Y a través de todo esto encontré una conexión más profunda, más auténtica con Ben, construida sobre respeto mutuo, comprensión y amor. Ben y yo estamos más fuertes ahora. Estamos aprendiendo a navegar las complejidades de las dinámicas familiares, pero lo estamos haciendo juntos, y eso era todo lo que realmente necesitaba. Actualización 4. Ha pasado casi un año desde aquella noche en que finalmente me defendí. Esa noche en la que le dije a Ben que su relación con su madre tenía que cambiar o no íbamos a sobrevivir. Se siente extraño, casi irreal, mirar atrás y ver cuánto han cambiado las cosas, cuánto he cambiado yo y cuánto he crecido. En ese entonces pensé que sería imposible escapar del control de Helen. Sentía que estaba luchando una batalla perdida, que la tensión entre ella, Ben y yo sería siempre una cuña invisible en nuestro matrimonio. Pero ahora puedo respirar. Me siento libre de una forma que no creí posible. Lo más difícil de todo este camino no fue confrontar a Helen. Ni siquiera fueron las largas y agotadoras conversaciones con Ben donde trataba de explicarle cuánto me dolía todo. Ni siquiera fueron los colapsos emocionales que ambos tuvimos que atravesar. Fue darme cuenta de que valía la pena luchar por mí misma. Fue entender que no tenía que aceptar una vida en segundo plano tras su madre. No tenía que aceptar su manipulación como parte de nuestra realidad. Al principio, después de que Ben se enfrentó a su madre, las cosas fueron inestables. Hubo lágrimas, hubo peleas,
Hubo noches en que me quedaba despierta preguntándome si Ben cedería eventualmente, si su culpa por herir a su madre sería más fuerte que su compromiso conmigo. Y hubo días en que pensé que no podía más, en que dudaba si valía la pena seguir luchando. Pero Ben nunca se rindió. No fue fácil, claro. Helen lloró, me culpó por cambiarlo, le dijo a Ben que la estaba abandonando, que no podía vivir sin él. En un momento, incluso trató de hacerlo sentir culpable diciéndole: «Soy tu madre, Ben. He pasado por tanto en la vida. ¿Por qué la eliges a ella en lugar de a mí?» Pude ver el dolor en los ojos de Ben durante esas conversaciones. Odiaba ver a su madre tan afectada. Pero lentamente empezó a ver a través de su manipulación. Lentamente comenzó a entender el daño que le estaba haciendo a nuestra relación. Y eso marcó toda la diferencia. Ben volvía a casa después de esas conversaciones difíciles, con el rostro cansado, pero con algo nuevo en la mirada. Una claridad que no había visto antes. «Ella no va a cambiar de la noche a la mañana, Diana», me decía. «Pero no voy a seguir permitiendo que nos haga esto, que me lo haga a mí». Y en esos momentos supe que íbamos a salir adelante, juntos. No dimos pasos gigantes de inmediato, pero con cada discusión, con cada conversación, empezamos a reconstruir los cimientos de nuestro matrimonio. No se trataba de elegir entre Ben y su madre, yo no quería eso, pero teníamos que estar de acuerdo en una cosa. Nosotros éramos lo primero. No Helen, nadie más, solo nosotros. Pasamos noches enteras hablando de cómo proteger nuestra relación de la influencia de Helen. Establecimos límites reales que no se rompían cuando ella hacía un berrinche. Decidimos que ya no podía simplemente pasar por casa cuando quisiera, aparecer sin avisar y exigir nuestro tiempo. No más chantajes emocionales. Y Ben empezó a decir cosas que nunca había dicho, cosas que pensé que nunca escucharía. «Te amo, mamá, pero ahora estoy casado. Tengo una esposa. Y eso significa que nuestro matrimonio es lo primero». No fue fácil para él. Había noches en que Helen lo llamaba llorando, diciéndole que estaba desconsolada por su decisión. Incluso le dijo que yo lo estaba envenenando contra ella. Le dijo que nadie lo había amado como ella y que ahora él la estaba dejando. Ben colgaba el teléfono visiblemente agotado, pero aún así se mantenía firme. «No puedo seguir haciendo esto, Diana», me dijo una noche con voz cargada de decisión. «Ella no es la persona que yo creía. Y no puedo seguir sacrificándonos». Ese fue el punto de inflexión. Vi en ese momento el compromiso de Ben con nuestro matrimonio. Estaba listo para enfrentar la dura verdad, incluso si eso significaba decepcionar a su madre. Incluso si significaba romper con el ciclo tóxico que había definido su relación con ella. Empezamos a pasar más tiempo juntos, solo nosotros. Nos redescubrimos, volvimos a ser como éramos antes de que todo se centrara en Helen. Salimos en citas, viajamos, reímos, recordé cómo se sentía ser nosotros de nuevo. No una pareja arrastrada en 1000 direcciones por las demandas emocionales de una tercera persona, sino la pareja que se había enamorado desde el principio. Y Ben finalmente encontró su voz. Pude ver el alivio en sus ojos al liberarse de la culpa que lo había atado a su madre durante tanto tiempo. No fue cruel con ella, pero finalmente puso límites que le permitieron respirar de nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, vi al hombre del que me enamoré, el hombre que no tenía miedo de proteger nuestro matrimonio, el que no tenía miedo de defenderme. Por supuesto, Helen no lo aceptó fácilmente. No estaba acostumbrada a esta nueva dinámica y no le gustaban los cambios. Al principio intentó las mismas tácticas, llamadas constantes, exigencias de atención, victimismo elevado al máximo. Pero Ben no se dobló. Mantuvo la distancia, fiel a los límites que habíamos puesto. Un fin de semana nos invitó a una cena familiar. Ben dudó, pero aceptó, sabiendo que era importante para ella. Cuando llegamos, Helen nos recibió con su mejor sonrisa de «Estoy tratando de ser comprensiva». Pero a medida que avanzaba la noche, noté que no estaba feliz. No le gustaba que estuviéramos marcando límites, ni que pasáramos menos tiempo con ella. Hizo comentarios pasivo-agresivos, preguntando por qué no la habíamos llamado más, por qué nos habíamos perdido su cumpleaños, por qué estábamos demasiado ocupados para la familia. Vi a Ben tensarse, su mandíbula apretada. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. La miró con calma y dijo: «Mamá, sé que estás molesta, pero así tienen que ser las cosas. Estoy casado ahora. Diana y yo necesitamos nuestro espacio, y eso no significa que no te amemos. Pero necesito que entiendas que mi matrimonio es lo primero». El rostro de Helen se puso rojo. La habitación quedó en silencio. Contuve la respiración, preguntándome si ese sería el momento en que explotaría, si lanzaría una última dosis de culpa. Pero para mi sorpresa, solo lo miró, con la boca abierta pero sin palabras. Finalmente murmuró: «Supongo que no puedo cambiar nada, ¿verdad?». La expresión de Ben se suavizó. «No, mamá, pero puedes respetarnos. Y eso es todo lo que necesitamos ahora». Fue un momento de victoria, no solo para nosotros como pareja, sino también para Ben. Pude ver el peso levantarse de sus hombros al defender nuestro matrimonio, al reconocer finalmente que su relación con su madre tenía que cambiar. Con el paso de los meses, las cosas mejoraron poco a poco. No arreglamos todo de inmediato, y todavía había momentos en los que Helen intentaba meterse de nuevo en nuestras vidas, pero Ben se mantuvo firme. No era perfecto, pero estaba comprometido, y eso marcaba toda la diferencia.
Ya no estaba atrapado entre dos mundos, tratando de complacer a su madre a costa de nuestro matrimonio. Helen empezó a aceptar que no podía controlarlo todo. Aún tenía sus momentos, aún mostraba tendencias manipuladoras, pero se volvió más fácil para mí enfrentarla. Ya no me sentía impotente en mi relación. Y con el tiempo, incluso Helen comenzó a adaptarse a los nuevos límites, dándose cuenta de que su hijo no iba a ceder ante cada uno de sus caprichos. Ben y yo nos acercamos más. Aprendimos a comunicarnos mejor, a reservar tiempo para nosotros y a tomar las medidas necesarias para proteger nuestra relación. Dejamos de tener miedo de enfrentar las verdades incómodas sobre la influencia de Helen en nuestras vidas y comenzamos a priorizarnos el uno al otro, de formas que antes no hacíamos. No puedo decir que ahora todo sea perfecto. Todavía hay momentos en los que el pasado intenta colarse, cuando viejos patrones amenazan con regresar, pero lo que hemos construido es más fuerte que antes. Ben y yo somos compañeros de una forma que nunca habíamos sido, unidos en nuestro compromiso con el otro y con la vida que hemos creado juntos. Helen sigue siendo parte de nuestras vidas, pero ya no tiene el poder que una vez tuvo. Ya no me siento una extraña en mi propio matrimonio. Formo parte de él, y eso es algo que nunca pensé que diría cuando me di cuenta por primera vez de lo que Helen nos estaba haciendo. A veces pienso en aquellos primeros días, cuando sentía que el peso de su manipulación me iba a aplastar. Pero ahora veo lo lejos que hemos llegado, lo mucho que hemos crecido como pareja. Ben y yo ya no solo sobrevivimos, estamos prosperando. Hemos construido una vida basada en el respeto mutuo, el amor y la certeza de que somos un equipo. Y eso, me doy cuenta, es la mejor victoria de todas.